Buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. Hoy vamos a hacer, gracias a nuestro director, un programa en dos partes. La primera parte se la vamos a dedicar a una persona que es muy cerca a todos nosotros que ejercemos derecho por muchas razones. Esta señora en estos momentos es la primera hispana, primera cubana, primera mujer que ha estado y la han nombrado juez jefe o juez en cargo de todos los jueces de nuestro distrito, que es el 11º de la Florida. Sin más, quiero darle la bienvenida a la honorable Bertila Soto. Bienvenida, señora juez. Muchas gracias por invitarme a su programa. Antes de entrar en el tema que tenemos hoy, yo quiero que usted sepa que en los 7 años que yo llevo aquí en este programa, el mejor programa, en mi opinión y la de muchas personas, que se ha hecho aquí fue el del Día de los Padres, que estuvo usted con un abogado joven. Muy joven. Siendo su papá. Bienvenida, señora juez, y tengo entendido que tenemos una noticia que darle al público. Bueno, tenemos un grave problema en la Corte Civil que muchos de nosotros conocemos como Cielito Lindo. La que está en Flagler y 73 West Flagler. 73 West Flagler, Flagler y la 7. Y Flagler, ese edificio se fabricó, se construyó en el 1925. Y abrió, primer rascacielos en Miami. Correcto, y el más alto del suroeste de los Estados Unidos por muchos años. Es un edificio histórico, es un edificio bello, pero es un edificio que se está cayendo, que tiene más de 100 millones de problemas. Esa es la grave noticia. Nosotros cuando pensamos en el Cielito Lindo, pensamos en la última parada del Miami Heat que terminó ahí. Sí. Y siempre es un punto focal para cualquier cosa que hacemos. En los últimos años ha estado un estado de deterioro muy grande. Hemos hablado con otros jueces y nos damos cuenta que peligra hasta voy a decir la salud no solamente, pero la vida de personas que trabajan ahí. Y usted se ha tomado su tiempo y le agradezco mucho, porque yo sé que usted está ejerciendo, que ha venido a explicarnos aquí a los que ven este programa qué es lo que está pasando. ¿De qué tal es la gravedad? Porque siempre veo que hay gente trabajando y tratando de mantener el edificio. Todavía se trabaja ahí adentro. Hay dos cosas. Primero, que no cabemos en ese edificio. Primero que nada. Aunque el edificio estuviera bien, que está muy mal, hay 41 jueces para 26 salas. Y eso significa una demora enorme para las personas que usan, que ir a la corte, que irán a la corte y los casos. Pero así hace muchos años que estamos viviendo en ese edificio. Pero ahora, en diciembre del año pasado, salió un estudio de la estructura del edificio. Y hay 144 columnas, de los cuales en ese momento decían que 132 estaban corroídos el 30 al 50%. Señora juez, déjeme poner esto de una manera gráfica. ¿Se puede caer el edificio? Dicen que cuando hay un huracán... Desplomar es la palabra. Desplomar. Si hay un huracán categoría 1, nadie debe estar en el edificio. Nosotros, si hay un huracán, nos mandan al baño. En ese edificio tienen tanto miedo que no cayera completamente, pero que hay partes que están tan débiles que puede ser que se caigan, que nadie se queda dentro de ese edificio. Si usted me permite, en las 40 divisiones que hay ahí, estamos hablando de un averaje de 500 casos por división. En esa corte también mucho más está... de 500. Perdón. Estoy pensando en la corte penal. Estamos hablando de miles de casos porque tenemos los casos de foreclosure. Y vea, creo que uno de los últimos jueces que estuvo aquí nos está hablando que 5.000 casos. 5.000 casos. Es típico. Es típico. Hay 192.000 casos pendientes en esa corte, con esos 41 y no hay jueces. cupo. No hay cupo. Aunque uno quiere dar abasto, no da abasto. Hace años, señora juez, se trató de hacer, poner a voto el fabricar una nueva corte para este condado. A mí me consta, porque yo tengo la dicha que puedo viajar por todo el estado, que creo que somos el condado que tiene el edificio en peores condiciones. Menos Washington County, que tiene el mismo problema que nosotros. Sí, somos los últimos, casi todas las otras. West Palm Beach tiene nueva, Broward tiene nueva, Hillsborough, Cayo Hueso, Collier Manatee, tiene nueva. Todos estos condados Jacksonville tiene un edificio. En Tampa hicieron uno nuevo hace poco, que es Hillsborough. Y con el dinero de los electores. Y eso es lo que a lo mejor vamos a tener que ir a los electores que nos den dinero para este edificio. Esto es agridulce, porque nosotros los que trabajamos en la corte lo sabemos, y tal parece que estamos haciendo algún tipo de lobby o algún tipo
de presión política, pero el hecho es que las personas que nunca van a la corte no saben lo importante que es el edificio y la verdad es que se está haciendo mucho con mucho menos. ¿Cómo podemos ayudar nosotros y qué se enfrenta usted? Y por si acaso no lo dije, señora juez, usted es la jefa de todos los jueces. Sí. Y le voy a preguntar después qué es lo que quiere decir eso. Ok. Bueno, lo que podemos hacer primero, estamos trabajando y estudiamos el problema con el alcalde Jiménez y con su staff. Porque el edificio es del condado y tienen que... El condado tiene que pagar por el edificio, ellos son los que son dueños de esos edificios y mantienen esos edificios. Pero ese edificio tiene, como yo le dije, $100 millones que tienen que poner en construcción para arreglar ese edificio. Señora juez, tiene 90 años de edad. Tiene 90 años. No es y cuando llueve, llueve adentro de ese edificio. Y el sótano donde parquean ustedes se inunda. Bueno, ya no podemos estacionar ahí por el inundamiento de todas las mañanas. Y hay termites, comején. Y la fachada es poroso y se está cambiando en este momento, pero cuando llueve en el edificio, pisos que están cerrados por el mojo que hay. Déjeme hacerle una analogía. La Corte Federal, que está a 2 cuadras suyas, empezamos en el Correo. Sí. Hace 35 años estábamos allí, se hizo una enfrente del Canal 4, que era donde estaba el Canal 4, se compró eso y ahora hay una corte nueva, magnífica, pero antes de poner esa ahí, también pusimos una enfrente del Miami-Dade Junior College. Quiere decir que en los últimos 35 años se ha encontrado la necesidad para hacer esto en la Corte Federal y sin embargo no se está haciendo en la Corte Estatal. ¿Cómo ayudamos, señora juez? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, sí, vamos a tratar de ir a los electores en noviembre. Si vamos a elección, le pedimos a los votantes que miren a esa decisión y determinen que el servicio de los jueces y de la corte es importante. Yo creo que mis padres vinieron a este país, tú viniste a este país para la democracia y la libertad. Y una parte de eso no es solamente el Ejecutivo y la legislatura, es lo judicial. El balance viene con lo judicial. Y si no hay cortes, no es la libertad que vinimos a este país para tener. Es muy importante, da mucho servicio a muchas personas, las personas incapacitadas, las personas que hay mala práctica, las personas que tienen problemas hipotecarios. Hay tantos casos, más que Miami-Dade es un lugar internacional. Tenemos muchos negocios que vienen de afuera. Esas corporaciones van a ese edificio. Ahí hay mucho dinero que va a los ciudadanos de Miami-Dade County. Y si pudimos gastarnos cientos de millones de dólares en un estadio de pelota, hacer rico a otras personas, aunque yo soy fanático de la pelota, yo estaba en contra de eso. Yo creo que nos merecemos tener un edificio nuestro que esté a esa categoría y no esperar a que haya un desastre. Señora juez, ¿qué quiere decir ser jefe de jueces? Somos 123 jueces en Miami-Dade y yo soy la que administro esos 123 jueces. ¿Es la jefa? La jefa. Y también voy a Tallahassee con los legisladores y pido el dinero para ayudar en las cortes aquí y al alcalde, a los comisionados trabajamos muy duro. Tenemos cortes criminales, cortes de probate, cortes civiles. Civiles, hay corte también de familia, que hay otro edificio para eso también. Y juvenil también, que hay un edificio que está hace 25 años hablando de él, que a lo mejor va a abrir en unos meses, estamos esperando. Y se hizo porque se estaba cayendo, ¿sí? El que estaba en la 27 Avenida y la 36. Señora juez, le agradezco muchísimo esta comparecencia, la invito a que venga aquí, y no sería justo si yo le dijese a usted que de tal palo sale la astilla, porque cuando hablo con usted pienso no solo en su papá, pero en mi papá y una pila de gente buena y digna que nos han dejado esta comunidad y nosotros tenemos que protegerla. Y muchas gracias. Ahora tenemos la segunda parte del programa. Es la primera vez que hacemos un programa de esta manera y me honra presentar al doctor Juan José López, uno de los abogados de la corriente agramontista que existía en Cuba, un estudiante de derecho aquí para poder hacer la reválida aquí en este país, quien nos va a hablar de la corriente agramontista. Y esta semana se cumplieron 2 años de la muerte de Osvaldo Payá y creo que tenemos que primero recordarlo por los esfuerzos y todo lo que hizo para mejorar la causa de los derechos humanos y del pueblo cubano. Decir que él fue
que recibió el premio Sájarov, es verdad, pero no es todo lo que hizo ese gran señor. Y decir que él murió bajo circunstancias que no se han aclarado, creo que es la manera de decirlo, porque dejó mucho por resolver la investigación. Y antes de que hable el doctor, que nos va a hablar de esos temas, quisiera destacar que a veces los delitos siempre tienen un pequeño fallo. Cuando se presentó el video del automóvil donde murió el señor Payá, se presentó la parte de adelante que tenía el guardafango, que demostraba que había tenido un choque con el árbol que dicen que le causó la muerte. La persona que estaba manejando el automóvil, un señor de apellido Carromero, primero confesó, y después que salió de la cárcel dijo: esto no es verdad, me coaccionaron. El caballero Juan José López ejerció en Cuba y nos va a contar sobre eso. Pero una cosa que no se dieron cuenta cuando pusieron el video por primera vez, y ha salido a colación muchas veces, es que también la parte de atrás, el guardafango de atrás del automóvil, se veía que tenía un choque, que eso sería consistente con lo que dijo el señor Carromero, que los habían embestido por atrás y les habían obligado a chocar, más en una carretera que era plana, que no tenía por qué desviarse uno. Con ese dato lo invito, y es un honor para mí tenerlo a usted, doctor Juan José López. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ante todo, debo decir que estoy con las víctimas de este caso y honro a la familia Payá Sardiña, a los esfuerzos de su obra, su legado, y también a la continuidad que están dando por esa sed de justicia que tiene la familia y todo el pueblo de Cuba, que ojalá que ese ideal se acerque, ya que está tan lejos, y uno de estos casos es bueno, hablas de la sed de justicia. Yo creo que mientras haya personas como usted, doctor Juan José López, y nosotros que tenemos conciencia, a veces la justicia tarda pero llega. Aquí en los Estados Unidos tenemos un dicho que dice que cuando la justicia es tardía, la justicia es negada. Y hay que tener mucha paciencia. Doctor, antes de empezar a los pormenores del caso, quisiera que me dijese por arribita qué es la corriente agramontista para personas que quizás no sepan, y para nosotros los que sabemos, ¿de qué están orgullosos que están haciendo ustedes? En primer lugar, la corriente agramontista, además de ser una corriente de pensamiento distinta que se enfoca con la esperanza de que en Cuba rija no solamente un Estado de Derecho, sino que las concepciones sean a partir de nuestros próceres que han sembrado, ¿no?, la idea de la justicia, de la igualdad, y de la equidad. De los parámetros dentro de la Constitución que existe, que tenga uno o no tenga simpatía, lo están haciendo de una manera legal. Además de ser seguidores de ese pensamiento civilista de Ignacio Agramontes, tuvimos una actitud. Es decir, a partir de que surge la corriente agramontista, cambia la actitud del abogado frente a los jueces, frente a los estrados, frente a esta administración de justicia, que prácticamente es como hablar de un lazo, un instrumento de represión al servicio de los que gobiernan. Nosotros sabíamos que no podíamos cambiar las circunstancias, pero al menos nos dedicamos a denunciarlas. Y bueno, por eso la corriente agramontista ha sufrido la mayor persecución, la mayor... El doctor René Gómez Manzano, a quien conocemos, lo vimos viviendo en una situación muy mala en Cuba, donde hay pocos lugares donde uno tiene afuera alguien mirando lo que está pasando. Y él no tiene ni timbre en el apartamento, él ha estado en la cárcel. Lo han, como es, voy a decir la palabra, derrumbado, como está pasando en el edificio, pero no lo han vencido. Y usted es parte de ese grupo. ¿Qué noticias nos tiene? Porque quiero traerlo de para allá enseguida. Las noticias, bueno, tenemos a René Gómez Manzano trabajando, denunciando la situación de la represión, no solamente sobre los abogados, sino los periodistas independientes, los activistas, y por supuesto recalcando la falta de garantías y de respeto a los derechos individuales, no solamente de los acusados cuando están en procesos criminales, sino también hacia toda la sociedad que es víctima de estas políticas y de estos sistemas de leyes que vienen heredados de la antigua España, con toda una historia de procesos de evolución y también de involución en los últimos 50 años en cuanto a nuestro sistema legal y las prácticas. Para darle un punto, antes de entrar a Osvaldo Payá, yo quisiera destacar que para René Gómez Manzano y para muchos de ustedes les sería mucho más cómodo vivir en el extranjero. Tendrían todo lo bueno que tiene este país, por ejemplo, y no todas las incomodidades que hay en Cuba. Y el mero hecho que se quede ahí y está peleando
sea uno de acuerdo con el destino que él quiere o no, es para respetarlo. Y ahora vamos Muy meritorio. Vamos a hablar de Osvaldo Payá. Osvaldo Payá es una persona que es controversial porque a él se le ocurre, durante el marco de la Constitución cubana, el que haya cambios, y requerían 10.000 firmas. Sabemos que tuvo 25, por lo menos, y la familia documenta, y él documenta, porque él lo dice, a mí me van a matar. En el año 2007 lo dice, en el año 2012 lo logran. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Primeramente, para hablar de los antecedentes de este resultado triste de la desaparición de un gran líder que tiene como peculiaridad no solamente liderar el movimiento Cristiano Liberación y usar iniciativas legales como la iniciativa de leyes, que es un derecho de los ciudadanos, en este caso de 10.000, de acuerdo con este artículo 88 de la Constitución, que no se cumple, pero al menos fue el resquicio que este líder, teniendo como característica, reitero, la cualidad de involucrar incluso a otros líderes y a otros activistas de otros movimientos en sus proyecciones, en sus criterios y en sus esfuerzos. Eso es uno de los aspectos que considero que para el régimen reunía una peligrosidad, porque era un individuo que, debido a esta aparente falta de unidad que tiene la oposición en Cuba, él podía reunir los esfuerzos de los demás líderes a pesar de los proyectos que eran diferentes. Yo quisiera destacar, y es un punto que no viene a lo que es el asesinato, pero sí viene a quién era Osvaldo Payá, que no era una persona que todo el mundo estaba a favor de él. Y una de las razones por la cual no todo el mundo estaba a favor de él es que él no quería y no aceptaba fondos del extranjero. Eso es una cosa que hasta cierto punto lo marca como un peligro grande, porque el poder decir que él era parte de la mafia cubana en Miami, no podían decirlo. Y eso le debe haber causado al régimen allá un gran problema. Pero se hace muy difícil de desbaratar esta figura a partir de que no encaja en todos estos subterfugios que usa siempre el gobierno cubano para desacreditar las personas que tienen un criterio distinto, las personas que se lo oponen. Osvaldo Payá Sardiña también fue capaz de movilizar a la sociedad cubana, no solamente lograr una organización que tiene una expansión territorial a todo lo largo de la isla. El Movimiento Cristiano de Liberación fue extremadamente masivo. Además de eso, logró involucrar a la ciudadanía a depositar su firma en aras de promover un cambio. Tengo que destacar que para las personas que no son necesariamente de Cuba o que no conocen la situación en Cuba, el mero hecho de comparecer y firmar ese documento ponía a esas personas en un gran peligro de todo tipo, no voy a decir venganza, pero de todo tipo de problemas. El poder atraer y creer que podían llegar a algo, eso en sí es lo que causa que él reciba no solo la atención internacional, pero los galardones que se merecían. Está con él en este accidente, está manejando el vehículo Ángel Carromero, un joven español, quien confiesa que es verdad que él había hecho eso, y sin embargo, en el momento que lo dejan ir a España, que por cierto es bajo tratado en el cual él tiene que cumplir la condena, aquí a él no le han dejado en ningún tipo de libertad, él hace otro tipo de declaración. Usted ejerció en Cuba, para los que vivimos aquí en este país, sabemos que en los Estados Unidos, yo no sé en Cuba porque en Cuba dice que eso no pasa, pero a veces se consiguen confesiones usando métodos que no son legales. ¿Qué cree usted de esa confesión, que el cual ha dicho en el momento que ha estado libre que no era verdad? En primer lugar, quienes logran esta confesión son los instructores policiales, que bien puede ser de la policía o de la seguridad del Estado, en estos casos porque que son de interés. ¿Tienen jurisdicción? Tienen jurisdicción, es la figura que sustituyó el llamado juez de instrucción que existía antes, que era la persona que dirigía esta fase preparatoria del juicio. Para una persona que vive en Estados Unidos, eso es inconcebible, que la fiscalía tenga la potestad que tenía un juez. Es absurdo. Pero no solamente la fiscalía, aunque formalmente la fiscalía dirige, es el policía, que es el instructor, sin preparación de jurídica ninguna. Muchas veces redacta informes con un montón de faltas de ortografía que indica el nivel de justicia que va a ser este campeón del proceso penal.
Y digo que es el campeón del proceso penal porque ellos imponen el criterio a la Fiscalía y también el resultado final en los estrados, en los tribunales, también prevalece el criterio de la instrucción, sobre todo si es de la seguridad del Estado, que es el caso que instruye de cargos al ciudadano español Ángel Carromero. Por cierto, él está acusado de asesinato sin premeditación. Sí, involuntario. De homicidio vehicular, creo que vehicular. sí. Es interesante porque usted acaba de destacar la falta de preparación que tienen muchos, porque eso es lo que causa que el video aparezca lo que es evidente. Pero alguien se dio cuenta de eso y el video desaparece. Eso es un delito. Lo que pasa es que aquí las personas que vivimos en el mundo democrático vemos cuando hay un accidente o un hecho, que la prensa incluso entrevista a los paramédicos, los bomberos, sí. Es decir, toda una serie de fuentes y caudal informativo que va esclareciendo los hechos y por supuesto esto repercute y llega a los jueces no porque ejerzan influencia, sino que directamente se puede esclarecer cómo fueron los hechos. Entonces sencillamente se logra la confesión que esto es un procedimiento, si el instructor es un policía que no conoce de derecho, pero encima de eso tiene la orden de un gobierno, porque esto es un caso de interés. Y tiene una pistola en la mano. Sí, y le dijo al testigo que está en Holanda solamente todo que lo tuviese cuidado lo que dijese después que saliera. Lo que se ha podido dar a conocer y revelar a partir del trabajo de la oposición cubana, del movimiento que denuncia de derechos humanos, la corriente aramontista, incluso con más especialización, que ha revelado, eso ha generado también la percepción del terror que se imprime una vez que uno es objeto de un procedimiento criminal en Cuba. Yo pienso que por un lado ese constreñimiento y por otro lado el tratamiento que desconocemos, no estamos detrás de las paredes donde esta instrucción se realiza frente a Carromero, pero sí hemos visto la dicotomía, la diferencia de las declaraciones que ha prestado él mismo, que ha servido incluso para la repercusión con posterioridad más allá del foro interno cubano, lo que ha ocurrido después con posterioridad, reclamo de justicia, las querellas que ha interpuesto la familia, el resultado, cómo ha pesado la declaración de Carromero, cómo ha pesado la sentencia que imponen los tribunales cubanos sobre Ángel Carromero, teniendo en cuenta que fue un llamado homicidio involuntario. Pero, doctor, ¿no será que nosotros los que vivimos aquí tenemos un concepto de lo que es el trabajo policial y lo que es la justicia que en Cuba no existe? Porque es difícil pensar que el régimen se preste para dicho acto, pero tenemos que, por lo menos desde el año 88 está documentado en las Naciones Unidas esos abusos que recuerdo que nadie escuchaba. ¿Cómo es que un régimen puede hacer esas cosas? Un régimen totalitario y hermético, donde sencillamente lo que se puede permear hacia el exterior es el resultado de la labor valiente de los que desafían el régimen y lo que el propio régimen es capaz de a un precio expresar, que incluye hasta sus propias vidas. El precio muchas veces va hacia la credibilidad, hacia la integridad de la persona, hacia la deformación de la imagen de una persona honesta que sencillamente denuncia en aras de buscar una mejoría en una sociedad, ya sea el sistema judicial, ya sea el sistema político o el sistema económico, para redundar en el bienestar de esa sociedad. Pero la brutalidad característica de estos regímenes, que no entienden de racionalidad, de consenso, de intercambio de opinión y de el mérito que tiene el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos para construir el sueño de las sociedades. No vamos a decir qué tipo de sueño, no vamos a hablar de qué tipo de sistema, no, estamos tratando de destacar la labor de esos valientes activistas que han reflejado cómo es las características del sistema y por supuesto de los procedimientos judiciales y del tratamiento que se le da a las personas en Cuba. Juan José López, hace ya más de 50 años, Luis Fernández Caubí, Osvaldo Soto y un grupo de abogados cubanos vinieron a este país. Se les dio la oportunidad de volver a ejercer y lo hacen. Todos ellos, los que quedan vivos y los que han muerto, siempre tenían esa ilusión que iban a volver a Cuba. La historia se repite, ahora tenemos un Juan José López en la misma situación. Tras los caminos de tu padre, del padre de la jueza que acaba de marchar en la primera del programa. ¿Qué optimismo o qué falta de optimismo tiene Juan Carlos López? Juan José López, si hablamos de la esperanza de un cambio del régimen totalitario a un régimen democrático, yo creo que esto es un proceso muy profundo,
muy difícil. Yo no he venido a predicar la desesperanza, porque mantengo viva la esperanza. Precisamente por eso estoy usando esta declaración, que aunque tratamos siempre de ser lo más objetivo posible e imparcial, también nos arriesgamos a decir que estamos con las víctimas, y no para que esto nos seduzca a una opinión que podemos dar. En definitiva, el gobierno no ha mostrado los hechos, ninguno de los hechos, hablando específicamente del caso de este famoso accidente donde muere Osvaldo Páez Sandiña y Harold Cepero, donde también están involucrados 2 extranjeros, un español y un suizo, todas holandés. Sí, holandés, había pedido Hadid, James Hadid. Oye, no te estaba corrigiendo, estaba, Sí. porque uno se lo olvida a veces. Pero fíjate, veo en usted una esperanza. Y dice la Biblia que bienaventurados los justos, porque ellos encontrarán justicia. Y en lo que es el orden personal se nos está acabando el tiempo. Y yo quiero que usted sepa que este paso que está cruzando usted, que yo sé que hay más días malos que buenos, porque tiene que hablar en otro idioma, es un paso que va a tener un fruto. Déjeme, antes de darle la última palabra, darle las gracias a Al, que ha logrado hacer 2 programas en uno hoy. A Kenia, a John, a Marcos, a Ricardo, a Tomás, a Arlene, a mi hija que me ayuda, a mi hija Ana que me ayuda con el research, y los últimos 30 segundos son suyos, doctor Juan José López, y gracias por estar aquí. Ante todo, mi honra a la familia de Páez Sandiña y de tantos víctimas, y que nosotros vamos a continuar denunciando este régimen, haciendo un esfuerzo porque la situación actual de Cuba cambie y que los cubanos podamos alcanzar libertad y felicidad. Muchas gracias. También a todos los miembros del grupo, de la corriente agramontista, yo quiero que sepan que aquí siempre han tenido el apoyo del Colegio de Abogados de aquí, de Miami, del condado de Miami-Dade, y miembros como Juan José López, que siempre nos mantienen informados, son muy valiosos. A todos ustedes, hasta la semana que viene, muchas gracias por ver este programa y les deseamos que tengan una buena semana.